Bien, amigos, hicimos al inicio del programa el comentario acerca de la película Hands of Stone y hablamos de la reunión que va a tener hoy privada Donald Trump con el presidente Enrique Peña Nieto. Por iniciativa de Peña Nieto, que eso quede claro. Dice el oyente Juan Amado, dice, Peña Nieto le va a decir a Trump, bueno, aquí le tengo los 3.000 albañiles para construir su muro. ¿Lo quiere de este lado o del otro? Muy bueno, el señor Amado. El tema aquí es que nos hicieron una pregunta, permíteme para ver, aquí hay una pregunta que quiero compartir con ustedes. Dice Elmer Acuña, dice, ¿se podría producir el mismo fenómeno de la posguerra en Nicaragua y El Salvador? Eso para usted, doctor Ritter, la pregunta. No, eso es sin duda. La diferencia está en que en el caso de Nicaragua, la posguerra significó un triunfo de los insurgentes. Cuando el Frente Sandinista logró derrocar a Anastasio Somoza, hubo un cambio de régimen. En el caso de Colombia no va a haber un cambio de régimen porque ha habido una solución negociada, nadie fue derrotado, la guerrilla nunca pudo ser derrotada por el ejército y el ejército nunca derrotó a la guerrilla, de manera que ahí quedaron una especie de empate y eso es lo que ha producido el proceso de negociación. Ahí hay una diferencia con el caso de Nicaragua. En el caso de El Salvador no se produjo un proceso de paz, pero la guerrilla en El Salvador no tenía la fuerza que tuvo la FARC en Colombia, ni ese proceso que no fue tan dilatado como el proceso de paz de Colombia produjo esas secuelas que después sí tuvo la guerra de Nicaragua. La guerra de Nicaragua después, cuando giró hacia una izquierda que para los Estados Unidos resultaba intolerable, entonces comenzaron a financiar a los llamados contras, y que fue gente que participó del lado sandinista y después terminaron oponiéndose, pero esa fuerza también fue prontamente liquidada. Lo que vaya a pasar en Colombia después de esta guerra, cuando esta guerra termine, va a depender mucho de cuánta fuerza moral tengan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y con cuánta propiedad se manejen en las instancias políticas que se les abren. Hay que recordar que parte de los acuerdos de paz es que ellos van a tener hasta el año 18 5 senadores y 5 representantes en la Cámara sin voto, pero con voz. Y luego van a tener esos mismos puestos garantizados ya con voz y voto, pero con producto de las urnas, producto de, la elección. De una elección que ya vendrá en el año 18. De manera que están abriéndoseles un camino político para que puedan participar activamente en la política colombiana sin necesidad y con las seguridades de que no va a ocurrir. Es que este proceso ya pasó una vez, no tan complicado ni tan definitivo como es este, pero en el gobierno de Belisario Betancur se firmó una paz, se crearon partidos políticos, uno de los cuales fue la Unión Patriótica, que eran precisamente los que venían de la FARC, y muchos fueron asesinados. El candidato a presidente de ellos fue asesinado, y eso lo único que hizo fue volverlos al monte, como dicen en Colombia. Esta vez va a haber lo significativo es que ellos han acordado de poner las armas, se las van a entregar a un organismo internacional, a las Naciones Unidas, y eso ya es la garantía de que es una paz definitiva. Ya no tienen vuelta atrás como forma como organizada, ¿no? Organizada y armada contra el Estado. Yo recuerdo, el doctor Ritter fue embajador de Panamá en Colombia, un amigo personal del hoy difunto Gabriel García Márquez, y conoce muy bien la política colombiana. Pero doctor Ritter, yo recuerdo cuando el M-19 estaba en su momento,
cuando estaba, creo que era Jaime Bateman Cayón, que era el jefe, estaba, usted recuerda, le decían el turco, no me acuerdo, Fayad, estaba sí. Fayad. Era un grupo de tipos intelectuales, ¿Cómo no? gente muy bien educada, incluso Bateman Cayón era hijo de un almirante del ejército colombiano. Carlos Pizarro también era que fue asesinado en un avión. Exacto. Y también era hijo de uno de los militares más alto rango. de Colombia. Exacto. Sí. Pizarro, ese fue una muerte injusta porque lo mataron sentado en un avión, un tipo entró, un sicario. Bueno, es una historia que vale la pena leerla. Dicho sea de paso, hay un libro, la novela póstuma de Carlos Fuentes, que la tenía ya escrita cuando murió, que se titula Aquiles o el guerrillero o el asesino. Es una historia bellísima que es de Carlos Pizarro y es la obra póstuma de Carlos Fuentes. Usted leyó la carta de Pizarro a su padre ya agonizando. ¿Usted la leyó, doctorita? Sí, una carta. Yo eventualmente la leo. Una de las mejores cartas que yo he leído, muy bien manejada. Incluso a mí me emociona cuando la debo confesar. Una carta la recomiendo. El libro se llama, es de esta colombiana, Siembra viento y cosecharás tempestades. Lo recomiendo ese libro, muy bueno. Y de la carta de Pizarro, nada más esa carta que él la escribe estando en la picota. En la picota la escribe, se la manda al padre, donde le dice, no lo voy a decir, pero léanla porque de verdad lo que siente el respeto de padre a hijo y de hijo a padre, en las dos vías, debe leer esa. Aquí hay otra. Dice, me refería a los combatientes que no se asimilaron a la sociedad y quedaron envueltos en la criminalidad, dice el oyente que nos hizo la misma pregunta. Sí, bueno, es que eso en alguna forma lo habíamos abordado, de los guerrilleros que no saben hacer otra cosa, que no es, sí, lo dijiste que muy bien, no se trata de reinserción, sino es una forma de casi no de reinserción, sino de inserción en una vida que ellos no conocen. Ahora, el rechazo va a ser también para muchos de ellos, porque aquí esto habrá cuentas que van a pasar, yo me imagino, o sea, ¿no? Sí, pero también va a haber comunidades completas donde ellos van a cumplir su servicio social. O sea, no todos ellos van a comenzar el 2 de octubre a deambular por las calles de Bogotá, porque ellos mismos saben que por los crímenes que han cometido también pueden ser sujetos de represalias por parte, o sea, cuando estamos hablando de miles de secuestrados, cuando estamos hablando de miles de personas que han muerto, y cada uno de ellos tiene un pariente, tiene alguien que no quiere la paz, y que si tiene la oportunidad de vengarse a su manera. Colombia es un país también violento y que tiene una historia de sangrienta, ¿no? Y esa frase que yo he repetido mucho en este programa, que a mí me llama mucho como la atención, como muchas de las frases de Gabriel García Márquez, que decía que Colombia es un país que tiene 150 años de estarse matando por las ganas de vivir. Y es cierto, o sea, desde las guerras del siglo XIX, pasando por toda la violencia del siglo XX, para aterrizar en el siglo XXI, ya bien entrado el siglo XXI, esto ya cumple Colombia 200 años, desde más de 200 años desde que se independizó de España, pero que no conoció días de paz durante el siglo XIX por las guerras civiles, muchas de las cuales nos tocaron a los panameños, especialmente la guerra de los 1000 días, que fue la última del siglo pasado y del siglo XIX y del siglo XX, principios del siglo XX, y luego es el país que ha tenido la guerra más prolongada interna, que es con la FARC, y la violencia campesina que comenzó con la muerte de Gaitán, de manera que nosotros estamos... Jorge Eliezer Gaitán. Estamos hablando de 70 años ininterrumpidos de guerra y de violencia en Colombia, que eso no lo ha tenido ningún país ningún país. Con un ejército que ha tenido la experiencia que no ha tenido ningún país también, porque ese es un ejército que ha hecho las prácticas en vivo, o sea, tirando bala de verdad. El colombiano estoy hablando, ¿no? Es el único ejército combatiente de verdad que queda en América Latina. Es correcto. Porque los demás han servido para reprimir a la propia gente o para atender en desastres naturales, pero no han tenido que combatir con nadie. Así es. Esa es la diferencia del ejército colombiano. Oye, una antes de cerrar el programa,
Dice que hoy parte el primer vuelo comercial de Estados Unidos a Cuba en 50 años. Ya la gente está en la sala de abordaje, hoy interesante, ya están para abordar los aviones. Va a bordo el secretario del Transporte, creo, de Estados Unidos. Va a ir también. Es el primer vuelo comercial, el Jet, ¿cuál es la compañía? Yo leí esta mañana que ya después de 50 años, ahora sí comienzan los vuelos comerciales. Ya oficialmente, pero ¿sabes qué? Esto es parte de los cambios que estamos viviendo en esta década, ¿no? Sí. Colombia, Cuba, o sea, ya somos testigos de esta historia, doctor Ritter, de cambio en la humanidad, en América Latina por lo menos, ¿no? Y esto le va a cambiar, y eso lo veremos otro día, Guillermo, le va a cambiar la cara a América Latina. La paz en Colombia va a tener repercusiones no solo para los países vecinos de ellos, sino le va a cambiar la configuración y la manera de medir la fuerza de América Latina, lo va a cambiar la paz en Colombia. Oye, ya para terminar, aquí hay un oyente, Alfredo Berguido, sobre Hands of Stone. El comentario que hiciste, la crítica, dice Berguido: Hands of Stone funciona mejor como película de acción que como film histórico o biográfico. También. Tiene sentido. Tiene mucho sentido, sí. Bueno, ha sido un placer acompañarles a ustedes y que ustedes nos hayan brindado amablemente su compañía al equipo de Infoanálisis. Jorge Eduardo Ritter. Y Guillermo Antonio Adames, que tengan ustedes un excelente día y nos vemos el próximo mes, si Dios quiere, mañana 1 de septiembre. Hasta mañana.